Es un gusto poder estar con ustedes. Aquí me siento como en casa aquí en España. Le agradezco al pastor Esteban Grigol que me ha tenido la confianza de invitarme, a la editorial Safeliz y también a la Unión Española y ahora a todos ustedes. Y realmente espero que podamos compartir la palabra de Dios y tener unos momentos muy bendecidos. Lo hermoso de esto es que todos ustedes aquí están con un propósito y están aquí por el hecho de que quieren hacer algo por Dios. Han reconocido todo lo que Dios ha hecho por ustedes en la persona de Cristo y ahora no pueden quedarse quietos y quieren organizarse para responder simplemente como un acto de gratitud a Dios, compartiendo su palabra. Y quiero comenzar con un versículo, Juan 17, 20 al 23, ahí puse mal en la pantalla. Dice lo siguiente: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección, que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Esta oración la hizo Jesús por sus discípulos. Y es interesante que Él no solamente ora por los discípulos, sino que ora por aquellos que van a creer por el testimonio de los discípulos. O sea que de alguna manera Jesús estaba orando por nosotros. Y Él dice que cuando el mundo vea que nosotros estamos unidos, ¿qué va a creer el mundo? Dice que el mundo va a creer que Él fue enviado por Dios. Es interesante, o sea que si el mundo no ve que nosotros estamos unidos, por más que hagamos un montón de esfuerzo nosotros por ganar almas, por predicar, el mundo no va a creer que Jesús fue enviado por Dios. Va a creer simplemente que Jesús fue un judío rebelde que vivió hace 2000 años, que tuvo unos discípulos que después proclamaron una propaganda religiosa después que Él se fue y crearon un movimiento religioso. Pero no más que eso. Pero si nosotros estamos unidos, Jesús dice que va a haber poder. Va a haber poder en todo lo que hagamos. Hay dos cosas que nos identifican como pueblo especial. Una es el propósito. Nosotros hemos sido un movimiento levantado por Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos levantados? Yo encuentro un propósito que lo tenemos desde el momento que fuimos levantados como movimiento y es preparar camino para la segunda venida de Cristo. El propósito es más importante que la verdad. Porque cuando el movimiento adventista fue levantado, no fue levantado con una verdad. La verdad se fue desarrollando después, pero el propósito fue lo que levantó a este movimiento. Y por eso lastimosamente nosotros ha pasado el tiempo y muchas veces nos hemos centrado en la verdad y sin darnos cuenta quizás hemos perdido el propósito. Y muchas veces hemos notado que ¿cómo podría decir? La creencia de la segunda venida de Cristo termina siendo una creencia cuando debiera ser una certeza. La creencia de la venida de Cristo tiene que pasar de ser algo más que una creencia, tiene que ser una certeza. Y cuando tenemos la certeza de la segunda venida de Cristo, Dios se revela a nosotros dándonos verdad. Pero si nosotros podemos tener todo un sistema de verdades y perdemos el propósito, tarde o temprano nuestra visión de la verdad se va a afectar también. Los judíos perdieron el propósito, siguieron teniendo la forma de la verdad, sin embargo perdieron la esencia de la verdad a tal punto que no pudieron reconocer a Cristo cuando vino. Y si nosotros perdemos el propósito también como pueblo, posiblemente sigamos sentados en la iglesia hasta la segunda venida de Cristo y no reconozcamos a Cristo viniendo en las nubes. Es más, quizás seamos engañados
por la imitación o por el anticristo. La segunda cosa que nos identifica como pueblo especial es nuestra actitud hacia la Biblia. Y yo ya hablé esto en algún otro evento, pero la diferencia de un adventista con un católico está, la diferencia de base es que en el catolicismo, si la Biblia se contradice a la iglesia, ¿a quién le tengo que hacer caso? Le tengo que hacer caso a la iglesia. Eso dice la doctrina católica. En el movimiento pentecostal, si mis sentimientos se contradicen con la Biblia, ¿a quién le tengo que hacer caso? A mis sentimientos, porque ellos piensan que el Espíritu Santo son los sentimientos. Pero en cambio en la iglesia adventista, cuando la Biblia se contradice con la iglesia, el deber de un adventista es hacerle caso ¿a quién? A la Biblia. Y si la Biblia se contradice con lo que a mí me gusta, con mis sentimientos, con mis inclinaciones, ¿a quién le tengo que hacer caso? A la Biblia. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos como pueblo. Tenemos un propósito: preparar camino para la segunda venida de Cristo y despertar al cristianismo para que haga lo mismo. Pero el segundo propósito, la segunda cosa que nos identifica es nuestra actitud hacia la Biblia. La Biblia es nuestra autoridad. Ahora, yo quiero hoy presentar algo. A mí me gusta rescatar, si queremos volver a hacer movimiento como iglesia, tenemos que rescatar los principios que nos vieron nacer como movimiento. Y por eso lo que voy a hablar hoy es cómo el adventismo abordaba a la Biblia. Y vamos a hablar de eso, nuestra actitud hacia la Biblia. Y vamos a hacer una dinámica, por favor, una dinámica grupal. Vamos a responder una pregunta. ¿Trajeron Biblia los que están aquí? Muy bien, les voy a pedir que busquen un versículo. 2 Samuel 24:1. Léanlo para ustedes. Y ustedes lean para ustedes 1 de Crónicas 21:1. Muy bien, entonces ahora le voy a preguntar a este grupo: ¿quién incitó a David a hacer un censo en Israel? Jehová. ¿Quién incitó a hacer un censo a este grupo de acuerdo a lo que leyeron? Satanás. Fíjense, estamos leyendo la misma Biblia, sin embargo, en un lado dice la Biblia que Jehová incitó a David a hacer un censo, y en esta, lo que leyeron esto, dicen que Satanás incitó a hacer un censo. Y es interesante que si empezamos a hacer una discusión y no queremos escuchar al otro grupo, este grupo va a decir: nosotros tenemos la verdad. ¿Y en qué se están basando? En la Biblia. Y ellos van a decir: y nosotros tenemos la verdad también. ¿Y en qué se están basando? En la Biblia. Y sin embargo hay una contradicción aparente. Y no nos llegamos a poner de acuerdo. Quizás nosotros estamos unidos en que la Biblia es nuestro libro como movimiento, pero muchas veces tenemos problemas al leer la Biblia, y hemos sido últimamente testigos de esos problemas al leer la Biblia. Por ejemplo, cuando estamos discutiendo cosas dentro de la iglesia, un gran grupo dice es de una manera y lo prueban con la Biblia, y otro gran grupo dice es de una manera y lo prueban con la Biblia también. ¿Cómo podemos llegar nosotros a estar unidos para poder dar testimonio a los demás y que los demás crean que Cristo fue enviado por Dios y que Dios nos ama? Tenemos que estar unidos en estas cosas que son básicas, especialmente en lo que es la Biblia. Y por eso este tipo de problemas lo van a encontrar también, por ejemplo, en qué edad tenía Ocosías cuando comenzó a reinar en Judá. Segundo de Reyes dice una cosa, Segundo de Crónicas dice otra cosa. También van a encontrar, por ejemplo, con respecto a las medidas que cabían en el mar, que Salomón mandó a edificar en el templo, o sea, en la gran fuente que Salomón edificó en el templo de Jerusalén, van a encontrar diferentes números en cada uno de los registros, uno en Reyes y otro en Crónicas. Y ahora, por ejemplo, fíjense esto, Mateo 27, 9 y 10, dice así: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata al precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellos compraron el campo de alfarero como ordenó el Señor. ¿Qué problema tenemos con este versículo? Que si hacemos una investigación, nos vamos a dar cuenta que Jeremías nunca dijo eso. ¿Y quién escribió esto? Pero ¿quién escribió este versículo? Mateo lo escribió. Y el que realmente había escrito esto fue Zacarías, pero no fue Jeremías. Ahora les hago una pregunta: ¿Mateo era inspirado por Dios? ¿Sí o no? Pero hay mucha gente que lee esto y dice: entonces Mateo no era inspirado, entonces la Biblia no es inspirada. Es más, hay muchas imperfecciones que podemos encontrar en la forma de la Biblia. Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la Universidad de Andrews, no sé si ustedes sabían que atrás de la Universidad de Andrews vive
o vivía, no sé si todavía vive, Cassius Clay. Tiene una gran estancia. Entonces de vez en cuando lo invitaban y una vez lo invitaron a darle un reconocimiento y cuando le estaban dando el reconocimiento, él llamó a todos los alumnos que estaban ahí, les empezó a repartir un panfleto y en ese panfleto hablaba de todas las imperfecciones que nosotros vemos como estas en la Biblia. Y había mucha gente que leía eso y decía, nunca lo había leído. El que leyó superficialmente la Biblia nunca se encuentra con estas cosas. Pero el que la estudia profundamente sí se encuentra con estas cosas. Y por eso muchas veces encontramos a gente que después de estudiar profundamente la Biblia deja de creer en la Biblia. Porque se encuentra con estas situaciones. Y lo que hoy yo quiero presentar es una materia que dura 6 meses, pero yo creo que esto lo tenemos que transmitir a las iglesias porque todos tenemos que sabemos como adventistas, tenemos que saber dónde estamos parados y cuál es el principio que rige a este movimiento o que rigió a este movimiento. Nosotros tenemos un privilegio que ninguna otra iglesia tiene, que tuvimos un profeta hace muy poquito y podemos saber mejor estos temas que nadie. No por el hecho, simplemente por lo que el profeta nos dijo, sino porque hemos sido testigos de lo que significa vivir con un profeta, aunque ninguno de nosotros vivió. Pero está fresquito. ¿Cómo fue transmitida la Biblia? Vamos a un versículo muy conocido, 2 de Timoteo 3:16. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia. Todos hemos leído estos versículos, hemos dado estudios bíblicos basados en este versículo, pero el gran problema que todavía no nos podemos poner de acuerdo es qué significa que la Biblia es inspirada. ¿Qué significa el hecho de que la Biblia sea inspirada? Y entonces la palabra en griego es theoneustos. Ustedes saben, teo significa Dios. Neusto significa soplada, o sea que la Biblia fue soplada por Dios. Eso dice este versículo. ¿Qué significa eso? Hebreos 1:1 también nos dice, Dios, que muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea que Pablo en el libro de Hebreos nos dice que Dios habló de ¿cuántas maneras? De muchas. Y nosotros vamos a encontrar en la Biblia muchas maneras en las cuales Dios habló. Por ejemplo, en Génesis y en Daniel encontramos que Dios habló a través de visiones y sueños. Dios se comunicaba con los profetas a través de visiones y sueños. Esto todos ustedes lo saben. En 1 de Samuel y Jeremías nos dice que Dios, a veces los profetas escuchaban una voz. No veían ninguna imagen, que simplemente escuchaban una voz. Después en Génesis y Josué vemos que a veces aparecía, esto se llama teofanía, aparecía Dios en una apariencia humana y hablaba. Y entonces tenemos después algo muy interesante en 1 de Crónicas 29:29 y Lucas 1:1-4 nos da a entender que hubo profetas o gente inspirada que investigó y después de hacer una investigación recompiló esa investigación y eso lo puso en un libro. Y nosotros consideramos esos libros como libros inspirados. O sea que Dios comunicó de muchas maneras el mensaje bíblico. Y es por eso que entonces que Timoteo no nos está diciendo que Dios dio la escritura toda en visión o en sueño, sino que nos dice que la escritura es inspirada por Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es qué significa la inspiración de Dios. Y esto es algo muy, muy importante, importantísimo. Lo que voy a decir ahora puede ser un poco abstracto, pero esto nos va a poder ayudar a entender cómo nosotros debemos abordar la Biblia. Una de las cosas que hizo el adventismo, el movimiento adventista, es tratar de separarse de todo lo que era el dualismo griego, que le hizo tanto mal a la religión. Y no vamos a hablar ahora de los detalles del dualismo griego, vamos ahora a describir algunas cosas, pero el dualismo griego, ustedes saben que cuando Cristo, fundó la iglesia, los discípulos y Cristo tenían una mentalidad hebrea y veían la religión de una manera, pero después los griegos comenzaron a convertirse y especialmente en Alejandría se empezaron a convertir unos filósofos y ellos de a poquito fueron mezclando la filosofía griega con el pensamiento hebreo y al final terminó una forma hebrea de la religión pero con un pensamiento griego. Y entonces ahora yo quiero que nosotros podamos ver cómo es la visión hebrea de Dios. La visión, los hebreos, estaba Dios y el hombre. Y los hebreos, ellos pensaban que Dios podía comunicarse con el hombre.
podía comunicarse racionalmente. O sea que Dios podía darle un mensaje a los hombres y los hombres podían entenderlo. Es más, Dios podía a veces venir a visitar como Abraham en una forma humana al hombre, y eso para el hebreo era algo totalmente normal, que Dios interactúe con el hombre. Muchas veces más adelante, Moisés, por ejemplo, cuando Dios le da mensajes que él entendió, entonces el hombre escribe. Pero para los griegos la cosa era totalmente diferente, porque para los griegos estaba Dios y el hombre, pero para los griegos Dios estaba en un estrato, en una esfera que no había comunicación con la parte humana. Solamente el hombre podía comunicarse con Dios a través de su alma. Pero Dios estaba en un estrato tan diferente, tan espiritual, y según los griegos lo espiritual y lo material no puede juntarse, entonces Dios no podía comunicarse con el hombre. Para los griegos, Dios no interviene en la historia del hombre. Se puede experimentar a Dios, pero no comunicarse racionalmente con Él. Entonces, ¿qué hacían los griegos? Ellos iban al templo y en el templo hacían rituales de magia, y a través de esos rituales ellos sentían, a través de la magia, sentían una sensación de la presencia de Dios, pero no entendían nada. Porque con Dios no se podía uno comunicar. Y entonces, como no se podían comunicar con Dios, ellos después querían expresar sus sensaciones que tenían con Dios y creaban mitos. O sea, la mitología griega eran historias inventadas por los hombres para describir cómo eran los dioses. ¿Saben por qué era tan atractivo la filosofía hebrea para los del mundo? Porque los hebreos tenían un Dios que le decían amigo. Un Dios que se comunicaba con ellos, un Dios que quería comer con ellos, un Dios que se manifestaba en todas las áreas de la vida, y un Dios incluso que tenía mensajes para ellos. Eso era algo rarísimo para los griegos no podían. Entonces, cuando los hebreos le hablaban de un Dios real, un Dios que podía, para los griegos eso era muy atractivo. Si los hebreos hubieran seguido valorando esa diferencia que tenían, hubieran llegado a conquistar todo el mundo con el evangelio. Porque Dios era un Dios real, un Dios que se relacionaba, que ganaba sus guerras, que los ayudaba en las cosas cotidianas, que hacía milagros, que sanaba a sus enfermos, que a veces resucitaba a sus muertos. Y eso para los griegos era algo inconcebible, porque Dios para los griegos estaba tan lejos en un área espiritual que no había relación con el área material. Esto es algo muy importante en cómo nosotros vemos la religión. Y van a ver las implicancias que tiene esto en nuestra vida hoy. Aquí vamos a encontrar la discusión de dos siglos. Voy a poner aquí dos tipos de filosofías o corrientes. Dentro de todas las iglesias cristianas existen estas dos corrientes. Está la corriente fundamentalista y la corriente liberal. Si vemos a alguien que es un poco fanático, ¿qué le decimos? Fundamentalista. Y si vemos que alguien es un poquito así, que no le interesan demasiado, ¿qué decimos que es? Que es liberal. Y nos empezamos a pelear los unos con los otros. Ahora, esto nos va a ayudar a nosotros a entender cómo nosotros podemos ser un pueblo diferente con respecto a la Biblia. Y vamos a ver los fundamentalistas. Los fundamentalistas, tanto los liberales como los fundamentalistas, se basan en el dualismo griego. El dualismo griego dice lo siguiente, que nosotros como seres humanos, ¿cuántas partes tenemos? Está el cuerpo, que es lo material, y está el alma, que es lo espiritual. Según la filosofía griega, y esto es la filosofía clásica de la Edad Media, nosotros tenemos una parte divina y una parte material. ¿Cuál es la parte divina? El alma. Entonces, el alma es lo divino. Pero como esta corriente absorbió la cultura griega, ellos sostenían que Dios estaba en un estrato espiritual donde no podía interactuar con el hombre material. Solamente podía interactuar con lo espiritual. Y entonces, allí estaba Dios, supongamos Dios estaba en el cielo, y entonces para esta corriente, ¿dónde estaba la razón? Ahí lo puse, en el alma. Por lo tanto, si la razón estaba en el alma, ¿la razón cómo era? Era divina. Entonces Dios, cuando se comunicaba con el profeta, Él le comunicaba su mensaje, y para esta corriente, ¿se puede entender a Dios, sí o no? Sí, porque Dios daba el mensaje a la razón y nosotros entendemos todo lo que Dios dice y lo entendemos perfectamente. Esto creían los cristianos de la Edad Media.
Porque ellos tomaron del dualismo griego, pensaban el alma es lo divino y la razón está dentro del alma. Entonces, Dios se comunicaba con el profeta por medio de la razón, Dios le dictaba al profeta lo que tenía que escribir y el profeta escribía. ¿Y qué escribía el profeta? Él escribía la Biblia. ¿Y qué es la Biblia para esta corriente? Para esta corriente la Biblia son las palabras de Dios. Porque Dios dictó, el profeta entendía totalmente, porque el profeta tenía una mente divina, entonces entendía totalmente lo que Dios decía, y entonces escribía, y lo que escribía era lo que Dios le había dicho tal cual, como Dios le había dictado las cosas. Entonces, el que leía la Biblia, ¿con qué tenía que entender la Biblia? Con la razón. ¿Y dónde estaba la razón del que leía la Biblia? Estaba en el alma. Entonces también el que leía la Biblia, una vez que la leía y la estudiaba y sacaba conclusiones, esas conclusiones ¿cómo eran? Eran divinas, perfectas también. Entonces había que hacer con eso dogmas y credos. Por lo que yo leí de la Biblia y lo que establecí de la Biblia, como lo entendí con mi razón, que es divina y tiene la capacidad de entender a Dios totalmente, entonces tenemos que establecer un dogma y un credo. Y ahora después ustedes van a ver las implicancias. Toda persona que no puede escuchar a otra persona sus conclusiones de la Biblia es una persona que piensa que su razón es divina. Toda persona que es intolerante con las conclusiones que otro saca de la Biblia se está poniendo en el lugar como que si lo que yo leí de la Biblia es así porque yo entendí tal cual y mis conclusiones son divinas. Y por eso la iglesia durante la Edad Media estableció dogmas, porque la razón era divina. Pero ¿qué pasó? En el modernismo surgieron algunos pensadores, algunos nuevos teólogos, como la ciencia empezó a desarrollarse, la ciencia especialmente médica empezó a investigar el cuerpo, y ellos dijeron, creemos que el hombre es cuerpo y alma, pero ¿dónde está la razón? Kant y Schleiermacher dijeron la razón no está en el alma, porque ahora nos estamos investigando y vemos que la razón ¿dónde está? En el cerebro. Entonces la razón es ¿qué? Es material. Entonces la razón, el alma es divina, pero la razón está fuera del alma, está en el cuerpo. Entonces ellos dijeron, si la razón está en el cuerpo, cuando Dios se comunica con los profetas, ¿con qué se comunica? ¿Con la razón o con el alma? En este caso, con el alma, porque Dios no se puede comunicar con lo material. Y entonces, como Dios se comunica con el alma, ¿el profeta puede entender lo que Dios le dice, sí o no? No, no puede entender, porque la razón es material y Dios es espiritual, y lo material y lo espiritual no pueden estar unidos. Entonces el profeta, cuando Dios se comunica con él, el profeta siente una sensación. Eso se llama la teología del encuentro. El profeta tiene una sensación como diciendo, estuve con Dios. Ahora, ¿Dios me comunicó algo? No, me dio una sensación de que Él es mi libertador, de que Él me puede sacar de los problemas, pero ¿Dios me dio un mensaje? No, no me puede dar un mensaje porque yo no puedo entender esto. Entonces el profeta cuando escribe, ¿qué escribe? Escribe la Biblia, pero ¿qué son la Biblia? La Biblia son mitos. Mitos que el profeta inventó para describir la experiencia que tuvo con Dios. Por ejemplo, Moisés. Moisés un día tenía muchos problemas económicos, supónganse, o problemas con sus enemigos. Y para esta gente Dios era real. Pero entonces un día Dios se encuentra con Moisés y le da la sensación de que es su libertador. Y Moisés, al sentir la presencia de Dios como algo mágico, siente en su alma que él es liberado. Y entonces Moisés dice, ¿cómo yo puedo hacer para transmitir este mensaje? Entonces Moisés dice, ya sé, voy a escribir que yo estoy liderando un pueblo en el desierto y que llego a un lugar donde no hay salida y que vienen mis enemigos persiguiéndome detrás. Y entonces que Dios me da la orden de que tengo que tocar el mar y Él me va a abrir un camino en el desierto, en el agua, y el mar se abre y yo me meto con el pueblo por el medio del mar y cruzamos. Y Dios sepulta a mis enemigos después en el mar. Y entonces Moisés lo escribe. Ahora, ¿realmente existió eso? ¿Pasó? No.
Eso es un mito que inventó Moisés, después ya ni Moisés dicen que lo inventó. O sea, es un mito que lo inventaron para decir que Dios nos libera, pero no pasaron esas historias. Esos son mitos. ¿Y saben qué? Esa es la teología ahora que está más de moda. O sea, si uno como pastor o como teólogo no cree en esa teología, lo ven a uno como una persona que no piensa, una persona retrógrada, una persona que está en la Edad Media. Pero la otra teología tampoco desapareció. Entonces la otra teología se pelea con esta teología. La otra teología dice, la Biblia son las palabras de Dios y todas las palabras de la Biblia son inspiradas y hay que seguir todas las palabras de la Biblia. Esto vendría a ser, y el resultado de esto es que no hay verdad en la Biblia. Todo es relativo. La Biblia es una fuente de valores simplemente. Esto vendría a ser como, supónganse que viene una hormiga caminando por acá. Si yo le hago así a la hormiga lo siente, ¿sí o no? ¿Sí? La hormiga siente algo y entonces ella se desvía. Ahora, si yo le digo, alto hormiga, detente, ¿me va a entender la hormiga? No me va a entender absolutamente nada porque yo estoy en otro nivel. La hormiga simplemente puede sentir mi presencia, pero no me puede entender. La hormiga después interpreta lo que sintió de mi presencia y se lo comunica a las otras hormigas. Pero inventa un cuento para describir lo que ella sintió. Eso es lo que se llama teología liberal. Y esa es la teología que está en boga ahora. Es la teología que todo el mundo o la mayoría cree. Ahora fíjense, la posición bíblica, la posición adventista. ¿Qué hicieron los adventistas? Para nosotros los adventistas está el cuerpo, el espíritu y el alma. ¿Dónde está la razón? La razón es parte de nuestro ser. Somos un alma. Entonces, ¿podemos entender a Dios, sí o no? Dios se comunica con nosotros y se comunica a través de la razón. Se comunica con el profeta a través de la razón. ¿Podemos entenderlo a Dios, sí o no? Sí, lo podemos entender. Ahora, Dios inspira al profeta, le da un mensaje. El profeta escribe la Biblia, pero el profeta no escribe dictado por Dios, sino que el profeta escribe el mensaje de Dios de acuerdo a su madurez y habilidad. Él describe el mensaje de Dios con sus palabras humanas. Y en sus palabras humanas, él escribe como le enseñaron a escribir. No es que Dios lo capacita y si alguien, por ejemplo, hizo hasta 2º grado nomás, va a escribir como si escribiera una persona que hizo la universidad. No, va a escribir como 2º grado. Si ustedes analizan en el griego, por ejemplo, las epístolas, los que saben más, por ejemplo, analizan Apocalipsis y analizan Hebreos, van a notar que Apocalipsis está escrito gramaticalmente bastante áspero. En cambio, Hebreos es muy pulido, porque ¿quién escribió Hebreos? Escribió Pablo. ¿Y quién escribió Apocalipsis? Un pescador, Juan. Las palabras son humanas, el mensaje es divino. Entonces para nosotros, la Biblia no es las palabras de Dios, la Biblia no son mitos, sino que la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros en palabras humanas. A la vez, cuando nosotros leemos la Biblia, nuestra razón está limitada por el pecado. Entonces nuestras conclusiones de la Biblia no las podemos transformar en dogmas. Porque nuestras conclusiones de la Biblia, nosotros podemos seguir creciendo y podemos seguir ampliando nuestra teología de acuerdo al diálogo. Y por eso, en esta manera de hacer teología, la teología es dinámica basada en el diálogo comunitario. O sea, yo desarrollo teología compartiendo, diciendo, a ver, ¿cómo lees esto? Vamos a revisar esto. Cada vez que hay una situación en la iglesia, vamos a estudiar en la Biblia para ver qué conclusión sacamos entre todos. Eso es adventismo, que se diferencia del liberalismo y se diferencia del verbalismo o fundamentalismo. Sin embargo, nosotros, y eso ustedes son conscientes, dentro de la iglesia adventista, quiero decirles, hay gente que es liberal, que tiene la teología liberal, y hay gente que es fundamentalista, que sigue la teología fundamentalista, sin darse cuenta. Fíjense lo que escribió Elena de White en 1886. Dice, la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y la expresión de Dios, es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica y de retórica. Los escritores
de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad los diferentes escritores. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente y la voluntad divina se combina con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Pero hay un ejemplo, lean primero de Crónicas 21, no lo lean ahora, leanlo en sus casas y van a ver que en las palabras, van a ver un montón de cosas que en las palabras no concuerdan con lo que nosotros creemos. Por ejemplo, en algún versículo dice que Dios se arrepintió de algo que hizo. Y después tenemos otro versículo que más adelante en el Nuevo Testamento que dice que Dios ¿qué? No se arrepiente. Porque no son las palabras de la Biblia lo que son inspiradas, sino que es ¿qué? El mensaje de la Biblia. Ahora, la Biblia y la cultura. Esto es algo muy importante. En la Biblia encontramos el mensaje de Dios en palabras humanas. Las costumbres descritas en sus historias son manifestaciones de los principios decadentes del mundo o del reino de Dios. Siempre el mensaje de Dios se encarna en la cultura. Entonces no podemos decir, en la Biblia no hay cultura. Sí hay cultura. Está llena de situaciones culturales la Biblia. Pero entonces hay ejemplos donde el mensaje de Dios se encarna en la cultura para sacar al hombre de donde está y llevarlo hacia principios de la cultura del reino de Dios. Y en otros casos tenemos ejemplos de la cultura decadente del mundo, de personas que fracasaron en la Biblia y que son ejemplos de personas que no tuvieron éxito en su vida cristiana o en su vida espiritual. ¿Qué es lo que debiéramos retener de la Biblia? Los principios del reino de Dios que están basados en su carácter, eso es lo que debiéramos retener. A ellos debemos despojarlos de su cáscara cultural. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Abraham y sus esposas. ¿Abraham era profeta de Dios? ¿Sí o no? ¿Y cuántas esposas tuvo? ¿Dejó de ser profeta cuando tenía las esposas? No, pero ahí está la parte cultural de la Biblia. Entonces eso yo no lo puedo tomar como normativo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ver que eso es la parte cultural, que Dios toma a una persona donde está para llevarla hacia donde Él está. Y Dios no violenta la cultura, sino que me toma y de a poco, por medio de un proceso, me va llevando hacia donde Él está. Y por eso vamos a encontrar un montón de costumbres en la Biblia, que incluso son legisladas por la Biblia, que están a favor de la cultura o están en armonía con la cultura de la época, pero no están en armonía con el corazón de Dios. Por ejemplo, Lot y sus hijas. Uno dice, ¿cómo? El justo Lot. Vienen los ángeles a su casa y cuando vienen a pedirle para conocer a los ángeles, ¿qué dice Lot? Le dice, no toquen a estos ángeles. Yo les voy a dar a mis hijas que son vírgenes y hagan con ellas lo que quieran. ¿Estaba correcto Lot en hacer eso? No, pero era algo cultural. Entonces yo no puedo tomar, porque está eso en la Biblia, no lo puedo tomar como normativa y decir, bueno, si aparece en la Biblia yo tengo que hacer eso. Cuando viene un ladrón a mi casa le tengo que entregar mis hijas. No puedo hacer eso. La esclavitud en la Biblia. ¿Hay versículos que hablan a favor de la esclavitud? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿Dios está a favor de la esclavitud? No, pero Dios toma al pueblo donde estaba y por medio de un proceso le va dando sus principios y entonces llega un momento que no vemos que Dios aconseja la esclavitud. Sin embargo, no vemos en la Biblia ningún versículo que diga que hay que abolir la esclavitud. Ahora, les hago una pregunta. El hecho que en la Biblia no haya ningún versículo que diga que hay que abolir la esclavitud, ¿quiere decir que entonces nosotros tenemos que abstenernos de luchar en contra de la esclavitud? Porque no hay ningún versículo en contra. El adventismo fue uno de los primeros, el movimiento adventista entendió este concepto y los protestantes del siglo XIX en Estados Unidos usaban los versículos de la Biblia para decir la esclavitud tenemos que seguir porque la Biblia está a favor de la esclavitud. Y los adventistas de la época de Elena de White decían no, las palabras de la Biblia no son los inspirados, la Biblia está llena de cosas culturales, nosotros tenemos que extraer el mensaje de la Biblia que es lo perfecto. La imitación de Cristo. Si yo te quiero imitar a Cristo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ponerme sandalias todos los días? ¿Tengo que usar túnica? No, esa es la parte cultural de Cristo. Cuando yo imito a Cristo, ¿qué tengo que imitar? Su carácter. Pero la parte cultural de Cristo era imperfecta. Él simplemente se vistió de acuerdo a la cultura. Pero yo no puedo decir entonces, si queremos imitar a Cristo, tenemos que vestirnos como Cristo se vistió, sino que tenemos que tener la misma actitud de Cristo.
La inspiración en el adventismo. ¿Dónde comienza todo esto? Ustedes saben que ahora tenemos un problema en la iglesia. Y el problema es que en la iglesia están estas dos corrientes. Los evangélicos se basan en el dualismo griego y terminan siendo fundamentalistas. Y son personas muy buenas, no tengo nada en contra, pero son fundamentalistas porque ellos creen que hay una división entre alma y espíritu y piensan que la razón de alguna manera le dan los atributos de divino por el hecho que está conectada con el alma. Pero después están los liberales, que como en la vida todos son mitos, no hay ninguna cuestión de autoridad en la Biblia para nosotros. No tenemos que seguir ningún principio de la Biblia porque es todo relativo. Nosotros nos tenemos que guiar por lo que la sociedad dice. Eso dicen los liberales. Los adventistas decían otra cosa. Pero ¿dónde comienza el problema? El problema comienza en Battle Creek. ¿Qué pasó en Battle Creek? En Battle Creek estaba el seminario de teología donde William Prescott era el presidente del seminario, el director del seminario. Y entonces él era el presidente del colegio de Battle Creek y llegó a sus manos un libro que se llamaba Theoneustia del suizo Gaussen. Y Gaussen, en su libro, que fue un libro famosísimo, hablaba de la inspiración verbal, porque él seguía el dualismo griego, porque no tenía la mentalidad hebrea que los adventistas estaban rescatando. Él era un evangélico que vivía acá en Suiza y en Francia también. Y entonces Prescott leyó este libro, le gustó tanto y como todo el mundo estaba siguiendo este libro, lo comenzó a enseñar en los seminarios. Leyendo el libro adoptó una posición extrema con respecto a la inspiración y enseñó sus posiciones en el colegio. El pastor Haskell adoptó la misma posición y A.T. Jones también. A.T. Jones era el predicador más famoso en esta época. Entonces A.T. Jones lo invitaban a los congresos y en los congresos comenzaba a decir que las palabras de Elena de White eran infalibles y las palabras de Elena de White eran infalibles y que Elena de White era inerrante en sus palabras. Entonces, como él era un gran predicador, todo el mundo le creía. ¿Y dónde estaba Elena de White? Ella estaba en Australia. Entonces, cuando Elena de White se enteraba de lo que había dicho Jones en el congreso, ¿cuántos meses pasaron cuando se enteró? Ella se enteraba por una carta que llegaba a los 3 meses. Entonces ella, cuando se enteraba de eso que había dicho A.T. Jones, se alarmaba y mandaba una carta. Pero ¿cuánto tardaba la carta en llegar de vuelta a Estados Unidos? 3 meses también. Y ya 6 meses se estuvo desparramando toda una idea por todo el mundo adventista y esa idea nos llega hasta nosotros hoy. Entonces, Prescott cambia de posición. ¿Cuándo? Elena de White le pide que le ayude en la revisión de las citas históricas del conflicto de los siglos. Elena de White le dice, ayúdame porque creo que tengo algunos errores de fechas en el conflicto de los siglos. Y cuando Prescott escucha eso, como él pensaba que los profetas eran inspirados por Dios y Dios le dictaba todo, se escandaliza de Elena de White. Y dice, ¿cómo? ¿Tienes errores? ¿Cómo? ¿Dios se equivocó? Entonces no. Y entonces Elena de White le explica, Dios no se equivocó. Dios me dio el mensaje. Yo investigué para ver las fechas, pero no estoy segura si las fechas están bien o están mal. Y entonces se escandaliza. Pero Prescott fue suficientemente humilde para no quedar fijo a sus ideas, porque a veces nosotros adoramos a nuestras ideas antes que Dios. Y decide cambiar de posición al ver cómo trabajaba el don de profecía. Pero acuérdense que no había habido profeta en la historia, no había habido profeta, por lo menos que se tenga registro, desde la época de los apóstoles. O sea que todo el concepto de inspiración venía de la Edad Media. Y por eso la gente creía que los profetas eran inspirados verbalmente por Dios, que Dios les dictaba el mensaje. En el Congreso de la Asociación General de 1883 dice así, esto es un voto del Congreso de los Adventistas: debido a que nosotros creemos que la luz dada por Dios a sus siervos es por la iluminación de la mente, llegando a sus pensamientos, pero no, excepto en excepcionales casos, en las palabras por las cuales las ideas son expresadas, por lo tanto resolvemos que en la republicación de esos volúmenes se hagan los cambios verbales para remover las mencionadas imperfecciones, tanto como sea posible, pero en ninguna medida cambiando el pensamiento. O sea que se revisó el conflicto y se cambiaron algunas imperfecciones que había en el conflicto. A pesar, ¿fue inspirado el conflicto de los siglos, sí o no? Sí, pero fue inspirado como fueron inspirados los profetas de la Biblia. No al estilo griego, sino al estilo hebreo. Wilcox en 1911 dice, y Wilcox era un dirigente, dice, ¿qué es lo inspirado?
¿El original griego del Nuevo Testamento, la traducción en inglés o ambos? Por supuesto que las palabras originales, las palabras por las cuales el profeta habló. No fue la persona quien fue inspirada, fue la palabra inspirada. Toda escritura es literalmente inspirada. ¿Estaba correcto Wilcox? No, pero él toma los conceptos del dualismo griego que traían los evangélicos y los mete dentro de la iglesia adventista. Entonces, se muere Elena de White. Y cuando se muere Elena de White ya no se puede consultar con ella. Entonces, quedan los dos bandos en la iglesia. Y entonces en 1919 se hace una conferencia bíblica para hablar de esto. Uno de los temas fue esto. Y estaba Daniels, que era muy amigo de Elena de White, que fue muy amigo de Elena de White. Y Daniels, él tenía el concepto bíblico y el concepto adventista. Pero cuando Daniels comenzó y Prescott comenzaron a expresar el concepto de que las palabras no eran inspiradas, los dirigentes que estaban allí, ¿qué le dijeron a Daniels? ¡Eres liberal! Prescott, eres liberal. Y por eso después Daniels ya no fue más presidente de la Asociación General. Y de allí comenzó una corriente que se dividió la iglesia. Y hasta hoy está dividida. El problema que se dio en San Antonio acerca de la ordenación de la mujer tiene que ver con esto. Y acá no estamos diciendo quién está correcto, quién está incorrecto, sino que tiene que ver con esto. Cuando nosotros en la iglesia no nos podemos poner de acuerdo teológicamente y tenemos que ir a un voto para determinar lo que es correcto o incorrecto, estamos en un problema. Estamos en un problema. La teología no se puede definir por votos. Se tiene que definir con oración y por estudio. La teología tiene que surgir de las iglesias, tenemos que todos aportar a la teología. No tiene que haber simplemente gente preparada para que determine qué es lo que nosotros debemos hacer, sino que el genio del adventismo es que la teología sale de las mesas de las casas. El genio del adventismo es que un niño puede hacer teología. El genio del adventismo es que un pastor puede hacer teología. El genio del adventismo es que un colportor puede hacer teología. Porque estamos todos estudiando la Biblia y no estamos depositando la responsabilidad del estudio en la Biblia en la iglesia, sino que la iglesia adventista, el movimiento adventista, depositó la responsabilidad de estudiar la Biblia en sus miembros. Y por eso éramos llamados el pueblo del libro. Hubo firmes oponentes al punto que presentó Daniels. Wilcox tomó una medida, él cambió de manera de parecer, pero hizo algo que nosotros muchas veces hacemos, admitió que este punto era razonable, pero no deseaba que la discusión llegara a las iglesias. Entonces dice, no, escondamos esto porque no lo vamos a poder resolver y va a traer muchos problemas. No lo contemos a las iglesias. Y entonces como Daniels después y Prescott y especialmente Daniels fueron un poco apartados de los puestos administrativos, entonces después esta corriente verbalista siguió tomando la iglesia. ¿Y saben qué? Cuando nosotros nos vamos a un extremo, entonces tarde o temprano el extremo atrae ¿a qué? Hace surgir ¿a qué? Al otro extremo. Y hoy en la iglesia tenemos la corriente liberal, que hay mucha gente que claramente se define como liberal, aunque quizás no saben lo que significa, pero sus conceptos son totalmente liberales y no creen en la autoridad de la Biblia. Y después tenemos otra gente que se aferra a las palabras de la Biblia y quiere que las normativas culturales de la Biblia determinen cuáles son las normativas que nosotros tenemos que tener hoy, en vez de seguir los principios de la Biblia. Conclusión: cuando leemos la Biblia o algún profeta de Dios, más importante que analizar las palabras o la normativa específica es analizar el principio o el mensaje envuelto. Mañana, si tengo tiempo, voy a poder hablar un poco de la ética en la Biblia. Antes, en las escuelas se examinaban a los trabajos de los alumnos por forma y contenido. A veces los profesores decían, tienes en forma una C y en contenido tienes una A. Lo mismo pasa en los libros de la Biblia. Hay libros de la Biblia que en la forma quizás sacan una F, pero en el contenido siempre los libros de la Biblia sacan una A. Porque el contenido Dios lo dio. La forma es la forma del hombre, pero el contenido es el contenido de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Debiéramos estudiar la Biblia con humildad, en oración, en diálogo debido a que reconocemos que hemos sido afectados por el pecado. Me encantó lo que el pastor Calvo dijo al principio.
Aquí la cuestión no pasa por quién sabe más o quién sabe menos, sino pasa por cuánto estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios y decir, Señor, nosotros estamos todos limitados. Nuestra razón no es perfecta para que lleguemos a conclusiones perfectas. Y es por eso que cada conclusión a la cual arribo de la Biblia, que puede haber sido con la iluminación del Espíritu, necesito ponerla en diálogo con el grupo de creyentes y escuchar lo que otros dicen. No vaya a ser que el que yo pienso que está en un extremo y el otro que está en otro extremo, ninguno de los dos tenga la verdad, pero quizás si nos encontramos en un diálogo, nos encontramos los dos grupos en una verdad más plena. ¿Por qué les traigo esto? Ustedes han sido llamados y están aquí porque quieren trabajar por el Señor. Pero recuerden que Dios dijo que los demás creerán en nuestro mensaje si estamos unidos. Y tenemos que estar unidos en nuestro propósito, que es preparar camino para la venida de Cristo. Pero tenía que llegar un momento también que en la iglesia empecemos a tocar estos temas difíciles para ponernos todos de acuerdo en cómo vamos a leer la Biblia. Y no leerla como nos la enseñaron a leer, no leerla como aquel teólogo dice, no leerla incluso como el pastor Barrios está diciendo, sino leerla como Dios nos va mostrando a través de cómo la leyó Jesucristo. Porque el fin de todo el discurso, a pesar de que no lo dice Eclesiastés, es levantar a Jesucristo. Es analizar cómo Cristo interpretaba la Biblia y entonces nosotros interpretarla de la misma manera que lo hizo Cristo. Que Dios nos bendiga y que esa pueda ser nuestra experiencia y que estemos unidos en el Señor.